Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, en lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino, que hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, o a futuro, pues si el Eterno permite, abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom! Shalom y bendiciones a todos en este tiempo de instrucción. Damos gracias al Eterno por sus vidas, y los que están conectados en el canal de YouTube, no olviden compartir esta enseñanza y seguir el canal Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bueno, damos inicio a esta enseñanza. Por título tiene como nombre Ser sobrios y mentes listas. Dígale al que está a su lado: ser sobrios y mentes listas. Para dar inicio con este estudio me basé en un texto y lo podemos ubicar en la primera carta de Pedro. Es un mandato que él les hacía al pueblo que estaba en la diáspora, exactamente en la región de Asia Menor. Le invito a que lea primero de Pedro versículo 1 y dice: de Pedro, de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, al pueblo escogido de Yahweh, al pueblo que hoy está aquí recibiendo instrucción en un día de Shabbat, al pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Rúa, no por el hombre, por el mismo Rúa, por obedecer a Yeshua HaMashiach y rociados con su sangre. ¿Quiénes eran estos expatriados? Los expatriados al cual Pedro escribía en este momento era la casa de Israel y casa de Judá, que son los escogidos en ese entonces. Pero vamos a ver que hay un punto muy importante. Nos habla que están ¿qué? En la diáspora. Sabemos que es diferente el proceso del exilio a esta carta, donde es enviada a los que están en la diáspora. ¿Por qué tocó este punto? Nosotros como pueblo
en este tiempo podemos caer en la condición, si no se obedece, en exilio. Es diferente cómo el Padre está abriendo brecha en otras tierras para ir a aportar su Besorá y hacer un remanente que lleve su presencia y su palabra por el rescate de ese Efraín que está esparcido, a los que se vayan al exilio. Y un exilio se va a causa de ¿qué? Del pecado y de la desobediencia. Posiblemente no sea como en aquel tiempo, no vaya a haber un retorno porque tenemos 2 años para prepararnos para la obra que va a hacer el Padre en la ciudad de refugio. La diáspora del pueblo de Israel es conocida en hebreo como Tefutzot, diásporas, y exilio como Galut. El primer exilio que involucró cierta diáspora, este punto es importante, se produjo a causa de las sucesivas conquistas que experimentó la nación de Israel. Primero fueron desterrados por los asirios, antes de nuestra era, y más tarde por los babilonios. ¿Por qué en el exilio se habla de diáspora también? Porque después de ese exilio, algunos volvieron a su antigua tierra y se estableció la nación nuevamente, pero otros quedaron en las ciudades donde estuvieron exiliados. Hemos escuchado de muchas personas que han estado aquí en la comunidad y se oyen los comentarios con que yo aún veo las enseñanzas por YouTube, pero ¿dónde están? En el sistema. ¿Dónde están? En el exilio. No retornan. Es diferente cuando por medio de una diáspora se envía para hacer la obra al que queda viendo de lejos, exiliado, todo lo que el Padre está dando instrucción a este pueblo. Que no nos pasen. A partir de ahí comienza la dispersión del pueblo, lo que llamamos la diáspora. Vemos que en el Antiguo Testamento encontramos parte de ese remanente en el norte de África, en Roma, en Grecia y en varios otros países. Después del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos que estaban esparcidos por el mundo volvieron y se establecieron en el actual Estado de Israel. Ahora, esta carta va dirigida a las 10 tribus principalmente. No confundir con las iglesias, como muchas veces las personas de otras denominaciones dicen que está dirigida a las iglesias. Está dirigida a un pueblo que es principalmente el reino del norte, es Efraín. Por eso nos incluimos en esta carta como pueblo y podemos recibir esta instrucción con una identidad clara, como es ese pueblo Efraín esparcido en las naciones por la misericordia de Yahweh, enviando a nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Dejo este punto aclaratoria porque así como el pueblo estuvo en la diáspora y por medio de esta carta Pedro les recuerda muchas cosas, que no seamos como ese pueblo que se va a establecer en otros lugares y se nos olviden los principios y las instrucciones que el Eterno ha traído a esta casa, y ya vamos a entender por qué. En el capítulo 1, para dar introducción a esta carta, vemos que hay varios puntos que Pedro enseña. Pedro habla del pueblo elegido, primera de Pedro 1:2. Escribió para fortalecer y alentar a los que en santidad vivían en la prueba de su fe, primera de Pedro 1:7, y prepararlos para el futuro, lo que vendría a ser la prueba por medio del fuego, primera de Pedro 4:12. El mensaje de Kefa de Pedro también enseñaba cómo reaccionar ante la persecución, cosa que hoy no vivimos, pero en un futuro no sabemos qué nos vaya a tocar vivir. La instrucción para este tiempo es no menospreciar los mensajes inspirados por el Ruach HaKodesh, y entre ellos la profecía por medio de sus siervos. Cada instrucción que nos han venido hablando es importante tenerla en cuenta, porque por la misericordia del Padre, este pequeño remanente se puede preparar para lo que va a suceder a futuro. En 1 de Pedro 1 al 10, del 1 de Pedro 1, 10 al 12, vamos a leer, dice que incluso los profetas quisieron saber, más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Y merecida porque si fuera por nuestras obras pasadas, ninguno estaría aquí recibiendo esta hermosa instrucción para prepararnos. Ninguno de aquí somos merecedores de escuchar
estas profecías que el Padre ha traído a esta casa. Esos profetas se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Yeshua y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros. Todos los mensajes que vemos en el Tanakh, que vemos por medio de los profetas, son para nosotros en este tiempo, para prepararnos, para escuchar, obedecer cada mandato que el Padre está trayendo a esta casa. Y ahora, esta buena noticia se les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo lo que el Padre ha venido hablando no ha sido palabra de hombre, ha sido por medio del Ruach HaKodesh, que ha revestido a los siervos para que nosotros nos capacitemos en comunión con el Padre y podamos salir a hacer ¿qué? La obra. Todo esto está maravilloso, y este punto es importante, estamos en el 12. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aún ellos, con gran expectación, nos observan. Cómo nosotros podemos movernos por medio de la presencia del Padre. El Eterno nos está preparando para aún ver el final de toda la gloria suya en los postreros tiempos. Este mandato que veremos en el siguiente versículo nos llevará a preservar nuestras almas para la manifestación de Yeshua en su venida. Y es un llamado a la vida Kadosh, a la vida santa, viviendo en obediencia a los mandatos, decretos, testimonios de la Torá y Yeshua. Es un mandato, es un llamado a la vida Kadosh, a la santa, es un llamado a la santidad, viviendo en obediencia a los mandatos, decretos, testimonios de la Torá y Yeshua. Vamos al versículo 13 para dar inicio con la instrucción del Eterno. Dice el versículo 13: por tanto, tengan sus mentes listas, sean sobrios y esperen por completo en el favor gratuito que les traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. El contexto hebreo de tener una mente lista, y lo vamos a ver cómo anteriormente el pueblo se preparaba para las batallas, se preparaba para las salidas, se preparaba aún por medio de la instrucción del Padre, ciñéndose los lomos. Por lo tanto, vamos a leer esta es una Reina Valera, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. ¿Por qué lo vemos desde este punto? Porque Pedro era judío, y entre ellos nos iban a decir: prepare sus mentes, tengan las mentes listas. Ellos se expresaban con ese modismo, que era que cada vez que se iban a preparar tenían que ceñir los lomos. La Escritura nos habla de ceñir los lomos en diferentes contextos. Antiguamente tanto hombres como mujeres utilizaban túnicas largas. Para sujetarlas utilizaban un cinturón o un cordel. Las túnicas eran cómodas y dejaban pasar el aire, pero las faldas de ellas entorpecían el trabajo o la lucha. Por tanto, ellos tenían que ceñirse, ¿para qué? Para poder hacer cualquier labor, cualquier actividad. Así que cuando ellos tenían que luchar, los hombres se levantaban la túnica y la ataban en su cinturón, o la anudaban para que no estuviese arrastrando por el suelo, y así facilitar la actividad física. Por tanto, ¿qué quiero decir en este tiempo? Que alguien que se ciñe los lomos es prepararse para una batalla, un trabajo duro o para caminar grandes distancias. Preparar para una batalla, un trabajo duro o para caminar grandes distancias. Por eso diga el que está al lado: cíñese los lomos y prepárese en toda área. Y vamos a ver cómo nos vamos a ceñir los lomos, y un punto es disposición para el servicio a Yahweh.
disposición para el servicio a Yahweh. Lucas 12:35 al 37 dice: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Adón regrese para las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichosos aquellos siervos a los cuales su Adón, cuando venga, halle velando. En verdad les digo que se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa y vendrá a servirle. Por lo tanto, ¿cómo debemos estar? Con nuestras lámparas encendidas. Y las lámparas se encienden si tienen aceite, suficiente aceite. Por lo tanto, nuestras lámparas deben estar, ¿qué? Con suficiente aceite. Y ese aceite representa la presencia del Eterno en nuestras vidas, la presencia del Ruach HaKodesh. Si usted no ha querido servir, porque no le parece los coordinadores, porque no quiere dar lo mejor en la casa donde el Eterno lo ha puesto, porque solo quiere venir a escuchar la instrucción de Shabbat y no se mezcla con el hermano, no quiere compartir, no quiere hacer la obra, déjeme decirle que tiene la lámpara apagada y no está preparado para la manifestación de Yeshua, porque nadie pone oculta la luz encendida debajo de un almud. Vamos a ir a Lucas 11:33-36. Por lo tanto, debemos ser esos siervos con lámparas encendidas y vigilantes, y una mente preparada para los postreros tiempos. Lucas 11:33-36. Al encender una lámpara, nadie la coloca en un lugar oculto, ni debajo de un almud, sino encima de un candelero, para que los que entren vean su luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así pues, cuando tu ojo sea inocente, también todo tu cuerpo resplandecerá. Esta versión dice inocente, de pronto dice la que tú tienes ahí, cuando tu ojo esté lleno de luz. Resulta que aquí en esta dice inocente, por lo tanto es que estás ¿qué? En obediencia, en santidad, para que todo tu cuerpo resplandezca. Pero si es malo, también todo tu cuerpo estará entenebrecido. Ten cuidado pues, para que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo resplandece y no tiene parte alguna en tinieblas, resplandecerá por completo, como cuando una lámpara te ilumina con su esplendor. ¿A qué voy con este punto? Todo lo que nosotros en este tiempo tenemos que estar preparándonos, como dice, ciñe tus lomos y que tu lámpara esté encendida, es estar preparados, aún cuidando todos nuestros sentidos, cuidándonos en obediencia y en santidad, para que cuando venga la manifestación de Yeshua podamos ser aptos. ¿Por qué? Es un tiempo donde vienen circunstancias que nos exigen cómo debemos caminar cada día en obediencia. Y ahí es donde nosotros, como pueblo, debemos tener claridad y debemos tener determinación. ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿Por qué? Porque si en este tiempo su cuerpo está lleno de tinieblas, no está preparado, ¿qué puede dar a otros? Nada. Mateo 5:16 dice: así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Toda la luz que por medio de la santidad, que por medio de la obediencia se pueda conseguir, es para que el Padre se glorifique y que esas buenas obras que hagamos no sean obras dadivosas como las da el sistema, no sean buenas obras de caridad, sino sean obras conforme a la voluntad, el plan y el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Esas buenas obras glorificarán al Eterno. Punto número 2.
dispuestos para salir cuando el Eterno ordene. Y vemos aún cómo el pueblo de Israel tuvo que prepararse. Vamos a ir a Éxodo 12:11. Aquí Moisés les había dado la instrucción de cómo ellos debían prepararse para celebrar Pesa. Y que después que la celebraran, iban a morir los primogénitos en Egipto. Tenían ellos una instrucción de cómo debían preservar la vida de cada uno del pueblo de Israel. Pero todo iba a dar inicio ¿a qué? Al éxodo del pueblo. Por tanto, ellos debían estar preparados. Y dicen que ellos tenían que comer, debían estar tomando la pesa apresuradamente, pero también debían estar preparados para salir. ¿Por qué? Vamos a leer en Éxodo 12:11 al 13. Y así lo comerán, con sus lomos ceñidos. Y ya entendemos de que lomos ceñidos son mentes preparadas, mentes listas, dispuestos a salir, dispuestos a batallar, dispuestos a caminar largas distancias. Con sus lomos ceñidos, las sandalias puestas en sus pies y la vara en sus manos. Lo comerán deprisa, es la pesa de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Anteriormente, el pueblo salió bajo esa instrucción: preservar su vida con los dinteles, la sangre rociada, para saber que es el pacto que el Padre en ese momento había establecido para que los primogénitos y el pueblo de Israel no fuera tocado. Y después que hubiera la mortandad, cuando el Padre hubiera herido Egipto, ellos saldrían al éxodo. Ahora, hoy no sería de la misma manera, pero el Padre sí pasará por el sistema, sí herirá a todo lo que son los que se han burlado, todos los escarnecedores, todos los burladores. Él tomará juicio sobre las naciones, sobre todos los hombres, así como las bestias también, y ejecutará sus juicios en todos los dioses que aún el mismo hombre ha idolatrado, que aún el mismo hombre ha creado. Todo el paganismo caerá. Y pues, ¿cuál será la sangre que tendremos por señal? El reconocer el sacrificio que hizo Yeshua por nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros, por parte de ese sacrificio y ese valor que le demos, podamos estar en unión con Él y caminar con la obediencia que el Padre nos exige. Porque si usted no valora, si usted no reconoce ese sacrificio que el Eterno ha hecho por su vida, también va a ser herido, también va a ser parte de esa mortandad, también va a ser parte de esos hombres o bestias donde el Padre ejecutará sus juicios por no reconocer y pisotear la sangre de Yahweh, de Yeshua. Por eso debemos ser conscientes de cuánto nos costó ser salvados. A cada uno deben tener en cuenta cuán importante o cuánto le ha costado ser salvados, rescatados del sistema. Y debemos preguntarnos, ¿cuánto me ha costado mi salvación? ¿Cuál fue el precio que pagaron por mí? Sabemos que fue a precio de sangre. ¿Lo valoras? ¿Reconoces todo lo que hizo Yeshua por tu vida en este tiempo? ¿O estás disperso y tienes la mente en otras cosas? Una mente lista se prepara para recibir el favor gratuito de Yeshua cuando se ha manifestado. ¿Se prepara qué? Para lo que ha de ser nuestra vida postrera. Por esta razón debemos estar dispuestos a estar preparados y listos para dar pasos con entendimiento, como había leído en el versículo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, porque esto solo podemos también
hacerlo es por medio del entendimiento que el Padre está dando a nuestras vidas. No por nuestro raciocinio, no por lo que nosotros sabemos humanamente, por nuestras habilidades, por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría. No es por eso, es por lo que el Padre está aquí depositando en este tiempo en su pueblo para que nos preparemos y avancemos a este éxodo que ha de venir. El entendimiento deriva de la palabra hebrea binar y está en el Strong 998 y es la relación y conjuntos de atributos que operan conforme a la necesidad, como inteligencia, prudencia, entendimiento, cordura, cumplidamente, atributos que solo se consiguen por medio del Ruach HaKodesh. Atributos que solo se consiguen por medio del Ruach HaKodesh, para preservar nuestro camino en la verdad y hacia la salvación. Todo esto se gana en comunión con el Eterno, en comunión y en unión con Yeshua, para que el Ruach HaKodesh nos revista de todos estos atributos y podamos preservar nuestro camino. El Salmo 119, 125 dice: yo soy tu servidor, dame entendimiento para que conozca tus decretos. Yo soy tu servidor, dame entendimiento para que conozca tus decretos. Hay personas que sirven, pero no han tenido el entendimiento de los decretos del Padre. No tienen entendimiento de la instrucción, del mandato o lo que el Padre quiere que hagan. Sirven porque los ponen, sirven porque simplemente les nace, pero hay cosas que hacen sin entendimiento. Por eso es importante tener en cuenta que todo lo que hagamos hay que pedirle entendimiento al Padre, porque somos sus servidores. Servidores. Salmo 119, 30. Las palabras que escribiste alumbran y dan entendimiento a los simples. Las palabras que escribiste alumbran y dan entendimiento a los simples. Esta mañana nos enseñaban acerca de lo que eran los pobres, que no tenía nada que ver con la situación financiera de una persona, sino de la aflicción o de la forma como yo presento mi alma al Eterno, para que asimismo todo lo que venga de Él me ayude y alumbre mi vida y también abra mi entendimiento. Porque mire, el entendimiento no te lo puede enseñar otra persona. El entendimiento no te lo puede dar el que está al lado. Así te enseñen muchas cosas. El entendimiento no se basa en eso. A ti te pueden explicar algo. Nos podemos sentar aquí, podemos escuchar enseñanzas, instrucciones, pero ¿de qué vale si no tienes el entendimiento? Sería simplemente recibir letra y ya. El entendimiento fluye en la vivencia que se tenga con Yahweh, lo que uno vive en comunión con Él, lo que Él le muestra a uno en el transcurso del camino, lo que Él enseña lo que Él nos enseña a nosotros. Porque puedo estar con una persona que tiene más entendimiento que yo, puede estar con una persona caminando, pero no quiere decir que yo vaya a entender las cosas de la misma manera que él. Y ese punto es importante. Por eso decía en el Salmo: yo soy tu servidor, dame entendimiento. El entendimiento se hace manifiesto cuando en verdad se sabe discernir entre el bien y el mal, ya que es el instrumento para no ser engañados. Y todo se logra teniendo, ¿qué? Una mente preparada. El entendimiento se da cuando estamos preparados, cuando nuestra mente está preparada. Porque una mente lista está dispuesta a vivir las experiencias que vayan en la voluntad del Padre. Está dispuesta a decir: heme aquí. Está dispuesta a decir: yo hago tu voluntad, yo hago tu obra. Una mente lista sabe cuál es la posición de él con el Eterno. Por eso Pedro en esta carta les enseñaba que era conforme al entendimiento de cada uno. Porque vemos muchas personas que saben principios bíblicos,
pero no tienen el entendimiento para ponerlos en obra en su vida. Y todo eso se consigue solo teniendo una mente preparada. Vemos personas que hablan de la palabra, de inicio a fin, pero no tienen el entendimiento para vivir conforme a ella. Y todo eso lo da ¿qué? El Ruach HaKodesh. Por eso dice la Escritura, Pablo decía, que la letra sin el Espíritu es muerta, mas el Espíritu la vivifica. Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Pero les da a este pueblo esparcido ¿qué? Mandatos. Sed sobrios, mentes listas. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Concéntrate en el entendimiento. Que seamos atentos. Si nosotros vemos muchos escritos, el Padre siempre nos dice, presta atención, sea atento. Y ese es uno de ellos. Afina tus oídos a la sabiduría, no del hombre, de lo alto. Y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Orad sin cesar, clama por inteligencia y pide entendimiento. No clamo por lo mío, no clamo por lo que yo quiero, no clamo por mis debilidades constantemente. Clamo por inteligencia y pido entendimiento para que el Padre me muestre la senda, me muestre la salida, me muestre la condición y yo pueda salir de ella. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Y mire esta analogía tan grande, y es que dice búscalos como si fueran plata. ¿Usted ve una persona cuando le gusta la plata? Mueve cielo y tierra por conseguirla. Vende lo que sea, hace lo que sea. No le importa quién está al lado, prefiero la plata que los demás. Y no estamos diciendo que la plata o el dinero no sea un instrumento para nosotros vivir aquí en lo terrenal. Sí lo es. Pero en esta analogía nos dice que si así como se enloquecen por buscar plata, por querer hacer más y más, como esos tesoros escondidos, ustedes imagínense un tesoro escondido en una hectárea de tierra y a ustedes le digan, búscalo. ¿Sabes cuánto te demorarías? ¿Cuánto tiempo perderías? ¿Cuánto tiempo necesitarías para conseguir ese tesoro? Mucho. Y asimismo el Padre quiere también en nuestras vidas que nosotros los busquemos, que entreguemos esa disposición, que por sobre todas las cosas que en esta vida se nos presente, primeramente esté Él. Primeramente esté Él. Y todo eso con un fin. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces, comprenderás lo que significa temer a Yahweh y obtendrás conocimiento de Dios. Y eso es algo que no muchos hacen, porque no todos están dispuestos a entregar a la misma medida. No todos están dispuestos a prestar atención. Muchos reciben la palabra por un oído y les sale por otro. No la guardan, no la atesoran. Y todo eso no se ve en el momento. Se ve que cuando llegan las pruebas, cuando llega la circunstancia, cuando llega la exigencia. Porque si fuera por el momento, listo, todos nos defendemos en el momento. Pero hay un tiempo y una hora donde todo lo que hagamos es probado. Y ahí es donde se ve realmente qué tanto nosotros prestamos atención en venir a recibir instrucción. Puede ser en el Shabbat, puede ser en el ayuno. Aún primeramente en la intimidad con el Padre. ¿Qué tan atentos somos a la dirección de Él para nuestras vidas? ¿Qué quiere Él de nosotros? Por eso es importante guardar los mandatos, y este es uno de ellos. Mentes listas, preparen las mentes para lo que ha de venir.
escuchar lo que edifica, concentrarnos en la sabiduría de lo alto, pedir la inteligencia para que todo lo que hagamos sea por la guía de nuestro Eterno. Porque es muy diferente que a mí me vaya bien en mis fuerzas a que yo camine bendecido en la voluntad de mi Padre. Y lo mejor de todo eso es que cuando tú caminas en esa bendición, no estoy hablando de economía, estoy hablando de la bendición espiritual que le entrega la vida de aquel que da todo por el todo, de aquel que se dispone a obedecer el mandato, a obedecer el mandamiento, a obedecer la instrucción. Y eso no es algo que no todo el mundo hace. Entonces, como no todos están dispuestos, se dejan llevar por los afanes del sistema, quitan el primer lugar a Yahweh. Por eso no muchos logran llegar a tener el conocimiento de Dios. El segundo mandato de Pedro en este texto es ser sobrios. Pablo le recordaba a Timoteo que debía ser sobrio. Tito, vemos en la carta también que debía ser sobrio. Y aquí Pedro le escribía a los de la diáspora: sean sobrios. Y muchas veces hemos leído este texto, sed sobrios, y creemos que simplemente es estar sin ningún tipo de sustancia alcohólica en nuestro cuerpo. Resulta que ya vamos a ver la condición espiritual de lo contrario a ser sobrio. La sobriedad se refiere a la necesidad de mantener nuestras mentes claras y enfocadas en el propósito de Yahweh con su pueblo. Con la sobriedad podemos mantenernos atentos y centrados en lo que es importante en nuestras vidas, que es primeramente buscar el reino de Yahweh y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y una mente clara nos ayuda a tomar las decisiones y no dejarnos influir por las tentaciones mundanas. Algo que hemos hablado en este tiempo mucho es acerca de las tentaciones. Todos aquí tenemos tentaciones, todos somos tentados. Cada día que nosotros salimos pueden presentarse circunstancias. Es común, ¿no? Pero ¿cómo hacemos frente ante ellas? Aquí todos nos vemos como si viviéramos así siempre. Como si viviéramos así siempre. Pero en nuestro día a día, cuando se te presentan las circunstancias, ¿cómo tú haces para salir de ellas? Sabemos que una persona sobria en lo natural es aquella que no está borracha, que no está embriagada. Por lo tanto, vamos a escudriñar por qué es tan importante en este tiempo nuestra condición espiritual sea sobria. ¿Por qué debemos estar sobrios? Porque una mente preparada me hace tener una mente sobria, y porque una mente no preparada me hace tener una mente embriagada. Y aún la misma escritura nos va a enseñar. En 1 Tesalonicenses 5:8, del 6 al 9, perdón. Por tanto, no durmamos como el resto. En cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios. Un mandato aquí, ¿verdad? Este dormir no es físico, porque todos nos cansamos, todos necesitamos descansar, pero vemos que este dormir no es físico, es algo que va más allá. Aquí nos habla de algo muy espiritual. Por eso no se deja adormecer, no duermas y levántate, no seas como el resto. Permanezcamos orando y alertas con una mente sobria. La gente que duerme, de noche duerme, y los que se emborrachan de noche. La noche aquí representa ¿qué? Las tinieblas, el pecado. El dormir espiritual te lleva a la condenación, te aparta de la luz, te aleja de la oración, te aleja de escudriñar la palabra, te aleja de la verdad. Por eso habíamos hablado al principio, mantengan sus lámparas encendidas. Una lámpara necesita, para estar encendida, aceite. Miren, una cosa es tener el Espíritu, otro es estar lleno del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Una persona con el Espíritu
duerme. Una persona llena del Espíritu no duerme. Por eso aquí dice que la gente que duerme, de noche duerme. Y podemos verlo muy literal. De noche se tiene que dormir para poder descansar. Pero vemos que aquellos que duermen es a consecuencia y causa de su pecado. ¿A causa de qué? De las tinieblas que hay en él. Por eso dice que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Por lo contrario, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. El versículo 8 dice: pero como pertenecemos al día, a la luz, permanezcamos sobrios, viviendo con confianza y amor, como coraza, y con la esperanza de salvación como casco. Como nosotros pertenecemos al día, por medio de la obediencia podemos caminar por la luz, por Yeshua, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Podemos permanecer sobrios, viviendo en confianza y amor, como coraza, y con la esperanza de salvación como casco. ¿Por qué? Porque el Padre, Él no quiere ver que nosotros suframos. Y aquí mismo lo dice en el versículo 9. Dice: pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No es la intención de Yahweh que nosotros suframos su furia. Ahora, ¿cuál es la intención de cada uno de ustedes? ¿Cuál es la intención de cada uno de nosotros? Porque ya eso es el libre albedrío de cada uno. O decidimos obedecer y andamos en la luz, perteneciendo al día, o por medio de la obediencia vamos a ver a futuro ¿qué? El sufrimiento y la furia. Y aquí aprendemos algo muy importante. ¿Somos del día o somos de la noche? ¿Cuáles son tus vestiduras en este tiempo? ¿El día representa la luz? Somos de los que tienen una mente clara. Una mente llena de luz es llena de ¿qué? Del Mashiach, llena de vida. Y vamos a ver otro mandato de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:2. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de anunciador del mensaje del reino, cumple tu trabajo. Y aquí vemos en este mandato tan importante, cuando una persona es sobria, tiene una mente lista y preparada, puede cumplir con el trabajo que Yahweh le ha encomendado. Puede ser un anunciador verdaderamente del reino, del mensaje del reino. Una persona sobria es capaz de soportar las aflicciones. Una persona sobria cumple con el trabajo que se le delega para el servicio del Eterno. Y vemos que es muy fácil cumplir con una tarea. Es muy fácil. Pero resulta que esta tarea y este mandato que Pablo le da a Timoteo es por medio del Ruach HaKodesh. Por eso habíamos tocado un punto al inicio, y es estar preparados, tener entendimiento por medio del Ruach HaKodesh para cumplir ¿qué? La obra que Él nos va a encomendar, la obra que Él encomienda a cada uno. Y miren ese mandato en la carta de Pedro 5:8. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cómo podemos hacer frente al adversario? Con una mente sobria, estando sobrios. Si usted no está preparado, como nos decían esta mañana, si no está preparado para seguir en el camino, para alcanzar ese estado de sobriedad en su condición espiritual, el adversario, el acusador,
lo va a devorar. Lo va a devorar fácilmente, porque una mente que no está preparada cavila en muchos pensamientos y se puede distraer, se puede perder fácilmente. A veces vemos a los que están afuera con una botella y toman para ahogar sus penas, para disfrutar, para salir con los amigos, para pasar un rato agradable, y vemos que aparentemente pasamos y venga, ¿qué les pasa a estos? O sí, están en una fiesta, los vemos al frente amaneciendo, gritando como locos, pero ¿qué pasa de la condición espiritual que ahora vamos a estudiar? Porque lo contrario a ser sobrio es estar embriagado. Y vamos a ver hoy en este punto cómo estamos nosotros con el Padre. O estamos sobrios o estamos embriagados. Vemos judíos, celebran las fiestas y se emborrachan hasta el amanecer. Fornican, adulteran y hacen lo que quieren. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de nosotros, de los que se emborrachan físicamente a los que se emborrachan espiritualmente. El pueblo se emborrachaba con vino y sidra. Estaban embriagados, se embriagaban, y lo vemos de dos maneras, ¿no? De manera física y de manera espiritual. También hemos visto muchas circunstancias donde dicen que hay personas que se embriagan en el espíritu, que llegó la embriaguez del espíritu y pueden fluir, pueden predicar, pueden adorar, pueden danzar, pueden hacer muchas cosas. Y hay videos donde muchas veces se ven las personas hasta tiradas, riéndose, como embriagados, que levitan y bueno, hablan una cantidad de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que realmente es una embriaguez espiritual. Entonces es necesario que entendamos las dos condiciones, porque Pedro les enseñaba a un pueblo que sabía la historia muy bien, de cómo habían sido sus antepasados, y la embriaguez que tuvo a lo largo de los años. Muchos ejemplos lo vemos dados por el vino, pero el punto más importante en este tiempo es meditar o analizar en qué punto estoy. ¿Estoy sobrio o estoy embriagado? Se afirma que un individuo trata con la embriaguez solo por alcohol, es lo que muchas veces nos han dicho. Cuando la cantidad de alcohol que ingiere genera problemas de comportamientos o físicos, lo hace el alcohol. Ahora, ¿cuánto más la embriaguez espiritual, que trae ceguera y hipocresía al pueblo? Y ya vamos a ver por qué. Yeshua da el mandato en Lucas 21, capítulo 21, versículo del 34 al 36, y dice: mirad también por vosotros mismos, por cada uno de ustedes, que vuestras almas no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y esta glotonería no es la alimenticia, no es principalmente esa. Esta glotonería es la condición de la cual se está saliendo de una borrachera. Es una intoxicación, un embotamiento, una vacilación. Uno de los peligros que Yeshua advirtió a sus discípulos para cuando él viniera en la segunda venida. Que no estuvieran en glotonería y que tampoco estuvieran embriagados. Y que no se dejaran llevar por los afanes de esta vida. Que una mente que no está preparada, muy fácilmente cae en ellos. Muy fácilmente se deja llevar por las corrientes del sistema. Muy fácilmente termina perdiendo el propósito a causa aún de los mismos afanes de la vida. La palabra embriaguez en el hebreo es chakar. Chakar, del Strong 7937, y significa emborracharse, embriagarse, en un sentido calificado, saciarse con una bebida estimulante. Y la escritura registra muchos casos de embriaguez. Lo vemos en Noé primeramente, eso está en Génesis 9, 20, 21. Las borracheras de Lot, lo vemos en Génesis 19, 30, 35. Que de ahí sale la descendencia de los moabitas,
y los amonitas también, consecuencia de la embriaguez que tuvo con el vino. Y esta condición de ebriedad era muy común en los tiempos de los jueces. Pero sabemos que la embriaguez no es solo por el líquido, sino que vamos a mirar cómo espiritualmente hay algo más allá y qué consecuencias trae la embriaguez. Porque así como el Eterno nos examina en nuestra forma de acercarnos a Él por medio de la oración, estamos siendo observados en todo tiempo, en nuestra forma de dirigirnos a Él. Muchos verán, pero no entenderán lo que está sucediendo espiritualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque para otros dirán, ellos están borrachos. Otros dirán, ellos no están borrachos. Y vamos a ver en este punto. Aún pasó con Ana, por el sacerdote Elí. Ella entró a orar, decía que con su corazón oraba, con la intención de su alma, y él veía que oraba por muchas horas y movía los labios. ¿Y qué pensó él? Que estaba borracha. Mucha gente, muchas personas, aún en la misma comunidad, ven que la persona está entregando, se está acercando al Padre, aún con un corazón contrito y humillado, y no logran entender lo que espiritualmente está pasando y que, dice, está como borracho. Vamos a ir a 1 Samuel 1 del 12 al 17. Versículo 12. Ella oró por mucho tiempo delante de Yahweh, y mientras lo hacía, Elí estaba mirando su boca, un sacerdote, viendo qué estaba aconteciendo espiritualmente. Ana estaba hablando en su corazón, sus labios se movían, pero su voz no se podía oír. Así pues, Elí la tomó por mujer borracha. Es un punto muy importante. Cuidado cuando usted está en la comunidad y ve la oración del hermano, ve el que está intercediendo, ve el que está enseñando, ve el que está sirviendo. Ojo la forma como usted lo mira, porque se supone que él era un sacerdote consagrado para el servicio del Eterno. Pero una cosa es la posición donde usted se encuentre, otra es lo que usted pueda ver espiritualmente que está aconteciendo en el lugar donde usted se encuentre. El sirviente le dijo de Elí, ¿por cuánto tiempo estarás borracha? Deja de beber tu vino y sal de la presencia de Yahweh. ¿Ustedes creen que una persona embriagada puede entrar a la presencia de Yahweh? No se puede. No se puede. Y Ana respondió, no, mi señor, yo he tenido un duro día, no he bebido vino o bebida fuerte, he estado derramando mi alma delante de Yahweh. Y miren la condición en la que ella estaba, dice que había derramado su alma. Y aún ellos no lograban entender la condición en la que ella estaba y ellos pensaban que estaba borracha. Dice ella, no pienses de tu sierva que es una mujer pestilente. Eso era lo que ellos pensaban en ese tiempo, que la borrachera era una abominación, porque eso está el decreto aún está en Levítico. Ellos no podían emborracharse, no podían ser muy dados al vino. Porque por razón de la abundancia de mi importunidad he continuado mi oración hasta ahora. Entonces Elí respondió, vete en paz, que Elohim de Israel te otorgue las peticiones que has pedido de él. Vete en paz, que el Elohim de Israel te otorgue las peticiones que has pedido de él. Y aún así, nombra al Eterno con esas acciones. Debemos cuidarnos cómo miramos al hermano, cómo miramos lo que está aconteciendo en la misma comunidad. Cuando el Padre entrega una instrucción, debemos tener en cuenta, debemos ser sobrios y escuchar y ser atentos en lo que está aconteciendo para que este pueblo avance, para que el pueblo y este remanente siga avanzando. Otro punto que vamos a mirar aquí, y es cuando Pedro, eso lo vemos en Hechos 2,
miramos que todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Pero entonces había un grupo que estaban todos atónitos y confundidos. Se preguntaban, ¿qué querrá decir eso? Un grupo viendo la manifestación del Ruach HaKodesh aún estaban confusos. Y ya vamos a llegar a este punto. Otros se burlaban de ellos. Otros se burlaban de ellos diciendo, han bebido mucho vino. Vemos que aquí pasa lo mismo que sucedió con Ana. Cuando vemos que el Padre hace una obra maravillosa en el lugar donde nos encontramos, se dividen los grupos. Están los que dicen, ¿qué estará pasando? ¿Qué está aconteciendo? Y están los otros que vengan, están como borrachos, están como ebrios. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso de esa manera? Que no seamos uno de esos. Que no seamos de aquellos que están viendo de lejos, sino que seamos los que están llenos, los que están haciendo la obra y están llenos, para que los que están viendo hagan lo que aquí pasó, y fue que Pedro se levantó, predicó, y a raíz de eso se convirtieron. Y es un tiempo donde la manifestación del Ruach va a ser cada vez mayor para esta casa. Va a ser cada vez mayor. Que no sea uno de ustedes que termine por su naturaleza carnal riéndose de alguien, riéndose de la manifestación del Ruach. Puede pasar. Aquí pasó. Cuidémonos. Ahora vamos a ver cómo Efraín también cayó en esa embriaguez. Y vamos a ir a Isaías 28. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su esplendor orgulloso, que está a la cabeza del valle fértil, valle perteneciente a los sobrecogidos por el vino. Ellos presentaban una embriaguez a causa del vino. Y vemos aquí que había una pregunta, había una exclamación, ¡ay! Un aye, ¿no? Para aquellos ebrios de la casa de Efraín. ¿Y quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los borrachos de Efraín? ¿Cuál era esa corona eminente? ¿Y cuál es la cabeza del valle fértil? Efraín era la mayor de las 10 tribus de Israel, ¿sí? Todos lo sabemos, que se refería a todo el reino del norte. Pero los borrachos de Efraín eran realmente los borrachos de Israel. La ciudad capital de ese entonces era Samaria, y estaba situada en una altura dominante a la cabeza de un valle fértil. Por eso la expresión, la cabeza del valle fértil, se refiere a Samaria. Cuando se escribieron estas palabras, el reino de Israel era muy corrupto en lo que toca a religión. Ellos tenían una alianza política con Siria en contra de Judá, y eso está en Isaías 7, del 1 al 9. Entonces, ¿cuál era esa corona eminente? Y es una corona, la corona es símbolo de autoridad real. Y está claro que la corona eminente era la posición de Israel como reino separado e independiente de Judá. Iba a ocurrir algo con el fin de destruir la independencia real de Israel. Entonces, ¿quiénes eran los borrachos de Efraín? No hay duda que había borrachos literales en Israel, sí lo sabía. Y en vista de que Samaria era el escenario de adoración pagana, la escritura nos va en un capítulo siguiente, nos va a mencionar una borrachera peor, y lo vamos a ver en Isaías 29:9. Ellos se han embriagado, pero no con vino. Se han movido con inseguridad, pero no a causa de licor embriagante. No era una embriaguez a causa del vino.
era causa de una embriaguez espiritual, que en ese entonces era muy común verla en los líderes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, así como tenían la embriaguez a causa del vino, también tenían una embriaguez espiritual. El versículo 9 dice: quédense atónitos y asombrados, ciéguense y sean cegados. Ellos están borrachos, pero no por el vino. Se tambalean, pero no por el alcohol. Y vamos a mirar que una persona ciega se asombra por cualquier cosa. Vive asombrada. Y no es capaz de discernir lo que está pasando espiritualmente. Por eso, aunque se lo hacen a sí mismo, carecen de conciencia para ver su condición. No son capaces de ver en la condición que se encuentran. Por eso dice: quédense atónitos y asombrados, porque es la condición de una persona que no alcanza a ver. Vive atónita y asombrada, como sucedió cuando leíamos Hechos 2, que el grupo que estaba fuera de la llenura del Ruaj HaKodesh estaban atónitos y asombrados. Estaban sorprendidos por todo lo que estaba pasando alrededor. Un borracho tambalea por su condición. ¿Usted ha visto una persona cuando está ebria? ¿Se ha topado con alguien cuando va caminando y está ebrio? Tambalea, ¿no? No tiene estabilidad en sus pasos. No sabe cómo dirigir sus pasos. Bueno, en lo espiritual pasa lo mismo. Una persona que tiene embriaguez espiritual no sabe o no tiene estabilidad en los pasos que va a dar para poder mantenerse en el camino. Titubea. Por eso dice, decía en el versículo que ellos estaban tambaleando, pero no era por el alcohol. No tambalean, pero no por el alcohol. Esa era vamos a ver aquí una consecuencia a causa de esta embriaguez. Y es una consecuencia que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice en el versículo 10: porque Yahweh ha derramado sobre ustedes un espíritu de sueño, ha cerrado los ojos de ustedes, los profetas, y ha cubierto las cabezas de ustedes, los hombres de visiones. Esto lo escogió el mismo pueblo. Ellos mismos escogieron la ceguera y el estar en esa condición. Por lo tanto, el mismo Eterno fue el que envió ¿qué? El espíritu de sueño. Y hablábamos hace rato de que no seamos como los que duermen, que de noche duermen. Porque aún una persona que no está sobria puede mantenerse alerta y velando. Como habíamos visto, sed sobrios y velad. Porque el adversario, tu acusador, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos aquí que el mismo Eterno es el que permite un espíritu de sueño profundo en cada uno de aquellos que están en embriaguez espiritual. Y vemos que ese sueño profundo no quiere decir que es me voy a acostar a dormir y ya. No, es un espíritu en el cual no vamos a tener entendimiento de nada. No vas a poder entender las profecías. No vas a entender las visiones que se traen a la casa. Va a cerrar el entendimiento. Es un letargo. Es un letargo. Pero un borracho, y miren este punto, un embriagado puede volverse sobrio después de dormir. Se duerme y vuelve al día siguiente y está sobrio. Y miren este punto, que una persona que está embriagada espiritualmente, el sueño empeora su condición. El sueño empeora su condición.
Cuando estamos dormidos no hacemos nada productivo. Descansar, dormir. Cuando dormimos somos vulnerables, lo espiritual. Cuando dormimos somos insensibles. Estas cosas el Padre las permite por el orgullo y la soberbia. El problema del sueño espiritual no terminó solo en esos días, porque esa condición la tenía el pueblo en ese momento. Y vemos aún en Romanos 13:11 que Pablo nos quería decir. Y también sepan esto, ya es el tiempo y la hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más próxima a nosotros la salvación que cuando creímos. Porque la noche está muy avanzada y el día se aproxima. Por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Conduzcámonos como de día, no en desenfrenos, ni en embriaguez, ni en lecho impuro, ni en envidias, ni en altercados, sino vístanse de nuestro Adón Yeshua, y no estén ansiosos por los deseos de su carne. Es el tiempo y la hora, donde muchos que estaban durmiendo espiritualmente deben entender que si no despiertan, se quedan. Es el tiempo donde aquellos que estaban en reposo espiritual despierten, porque se quedan. Y vemos que todo eso lo ocasiona el andar en la carne, como al final aquí nos dice, una persona que no está sobria, que no está en unión con Yeshua, que no está en obediencia, que no camina en la luz del día, va a condenación. Va a condenación. Miqueas 3:6. Por lo tanto, será noche para ti, no visiones, y será para ti oscuridad y no profecía. El sol se pondrá sobre los profetas, sobre ellos el día será negro. Sobre ellos el día será negro, será oscuro. ¿A causa de qué? De la embriaguez espiritual. Versículo 11 de Isaías, seguimos. Para ustedes todas las visiones se vuelven como las palabras de un libro sellado. Cuando se lo dan a alguien que sabe leer y le dicen, lee esto en voz alta, por favor. Él responde, no puedo porque está sellado. Y miren este punto. Cada persona que está embriagada espiritualmente se cierra el rollo. Se cierra el entendimiento. Y es como si le dijera a uno, lee este versículo, ¿qué entiendes? Y no entienden nada. Y se les puede estar explicando, se les puede estar diciendo, va a suceder esto, va a acontecer que a 2 años, si no te preparas, vas a perecer tú y tu familia, tú y tus hijos se van a apartar si no te preparas, y aún así, ¿no entienden? Nada. Y aunque le digan, lea en voz alta, no puedo porque está sellado. No puedo. Y todo eso lo permite el Padre. Porque Él dice que pondría ese espíritu de sueño en aquellos que se embriagan espiritualmente. Y eso es parte de la ceguera, porque un ebrio no puede ver bien. Un ebrio todo lo ve distorsionado. No alcanza a tener una visión clara de las cosas. En la comunidad aquí todos sabemos leer, todos podemos leer un versículo. Tú que estás ahí, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes leer la Escritura, pero es muy difícil cuando el rollo se abre. Es muy diferente a cuando a causa aún de la misma condición de tu alma, el Padre permite un espíritu de sueño y se cierra el entendimiento de la Escritura. Y ahí es cuando muchos toman la Escritura a su conveniencia. Hay muchos toman la Escritura a su conveniencia.
a causa del mismo espíritu de sueño. Porque leen un solo pedazo, un pedacito y dice, eso es para mí, pero resulta que hay algo más allá de eso. Versículo 12 dice, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Porque también hay personas que de pronto no podrán leer muy bien a causa de su educación, a causa de lo que han vivido, y sí las hay, pero es diferente a cuando espiritualmente aún no puedes leer. Todo lo que tú miras en la escritura pasas por alto, no alcanzas a detallar el mandato, no alcanzas a detallar la instrucción, no alcanzas a detallar aún qué el Padre quiere direccionar en tu vida, porque es como si tuvieras las letras, pero no alcanzas a leer nada. Y aquí vemos otro punto para ya ir terminando, para terminar. En Isaías 28:11 dice, porque mediante los que tartamudean con los labios y mediante una lengua diferente, Él hablará a este pueblo. Muchas personas, aquí vemos que a Judá la enseñanza, la instrucción de Isaías, le sonaba como un balbuceo, como un lenguaje extranjero, como algo que difícilmente se puede entender. Y es algo que nosotros en este tiempo tenemos que cuidarnos. Todas las instrucciones que son inspiradas por el Ruach HaKodesh no se pueden menospreciar, porque aquel que menosprecia el mensaje es aquel que mira como si lo balbuceara. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Usted ha hablado con una persona cuando está ebria? No se le entiende nada. No se le entiende nada de lo que dice. Y por muchas cosas que quiera decir, no se le puede entender. Como hay otros que dicen, los borrachos dicen la verdad. Un dicho muy común en el mundo. Resulta que los que se embriagan espiritualmente no dicen la verdad. Entonces, que no seamos de ese pueblo que todas las visiones se vuelven como las palabras de un libro sellado. Que por medio de la obediencia podamos ¿qué? Andar en la luz, para que asimismo sigamos resplandeciendo. Entonces, muchas gracias al Eterno por todos los que se pudieron conectar y escucharon esta instrucción. Bendiciones a todos. Chalo.